Volvemos con lecturas, amigos. Hoy me he emocionado nuevamente con un artículo de los publicados por Boon Joon-han en este libro Capitalismo y Pulsión de Muerte, como otros, ¿no? Sobre la belleza y la extrañeza, o uno titulado ¿Qué es un refugiado? Este se titula Donde nacen los monstruos. La idea kantiana de la paz perpetua alcanza su punto culminante con su exigencia de hospitalidad universal. Según esta noción, todo extranjero tiene derecho de permanencia en otro país. Puede quedarse en él sin ser tratado con hostilidad mientras se comporte pacíficamente en su sitio. Según Kant, nadie tiene más derecho que otro a estar en un lugar de la Tierra. La globalización del mundo, a la que de hecho Kant apunta, tendría que venir acompañada de una constitución cosmopolita. Kant se refiere sobre todo a la conducta inhospitalaria de los estados civilizados, sobre todo de los estados comerciantes. La injusticia que demuestran al visitar países y pueblos extranjeros, lo que para ellos equivale a su conquista, resulta aterradora. En este punto, Kant denuncia enérgicamente a los estados europeos por su crudelísimo colonialismo explotador y por la esclavitud que vulnera la dignidad humana. Abrevan injusticias como si fuera agua, dice Kant, y querrían ser tenidos por elegidos en materia de ortodoxia. En los países extranjeros no se habrían comportado como huéspedes, sino como bandidos. Kant afirmaría hoy que, a diferencia de los monstruos europeos, los refugiados o los solicitantes de asilo que hoy llegan a Europa se comportan como huéspedes y son pacíficos. La hospitalidad no es una noción utópica basada en la caridad, sino una idea forzosa de la propia razón. Aquí, igual que en los artículos anteriores, no estamos hablando de filantropía, sino de derecho, y en tal caso, hospitalidad significa el derecho de un extranjero, al llegar a tierra extraña, a que ésta no lo trate con hostilidad. La hospitalidad, dice Kant, no es una noción fantasiosa y exagerada del derecho, sino un complemento necesario del código no escrito, tanto del derecho estatal como del derecho internacional, para elevarlo a la categoría de derecho público de la humanidad, y es necesaria, por tanto, para la paz perpetua, y sólo bajo esta condición uno puede ufanarse y hallarse en una continua aproximación a esa paz. El comportamiento inhospitalario de algunos estados europeos en la actual crisis de refugiados, dice Boon Joon-han, representa un gran peligro, una dolorosa recaída, equivale a una nueva barbarie. La razón en sentido kantiano formula una regla general que eleva a sus titulares por encima de sus intereses personales. La política de refugiados de la Unión Europea amenaza hoy con fracasar por culpa de la insensatez de algunos de sus Estados miembros y de su aferramiento egoísta a sus propios intereses. El interés propio no es una categoría de la razón, sino del entendimiento. Regirse por el interés propio es racional, pero no sensato. Eso carece de moralidad. Quien se rige por el interés propio no actúa movido por los resortes de la moralidad. El interés propio es una inclinación humana que hay que superar en aras de la razón. Las inclinaciones nos hacen dependientes y nos quitan libertad. La razón moral legisladora de sí misma es la única que promete libertad. A la vista de la crisis de refugiados se ha afirmado recientemente: quien solo siente compasión no tiene entendimiento. Kant replicaría: carece de razón quien solo tiene entendimiento. Si alguien advirtiera incluso del elevado precio que cuesta un niño refugiado sin padres, Kant señalaría expresamente su dignidad, que hay que preservar a toda costa. El precio pertenece a la categoría del entendimiento, mientras que la dignidad pertenece a la categoría de la razón. Las asociaciones comerciales señalan hoy insistentemente que Alemania podría beneficiarse de la inmigración, que los refugiados ayudarían a compensar la falta de mano de obra especializada y que incluso traerían al país un rejuvenecimiento demográfico, es decir, que reportarían más provecho que daño. Es muy posible, pero la discusión acerca de cómo debemos tratar a los refugiados tiene que desarrollarse más allá del cálculo del provecho. La pregunta por el provecho degrada la decisión de la razón a un cálculo racional. La razón moral debería tener prioridad sobre el entendimiento calculador.
La moralidad se diferencia básicamente del negocio y del cálculo. En cierta manera es ciega. Precisamente en ello consiste su fuerza incorruptible, su humanidad. En el hipercapitalismo actual solo importa el precio. La dignidad no tiene cabida en él. Hoy el capital lo somete todo así. Se llama Customer Lifetime Value o valor del tiempo de vida del cliente a la suma total de los valores que se pueden obtener de una persona como cliente si se comercializa cada momento de su vida. La persona humana es reducida aquí a su valor como cliente o al valor mercantil. Ese concepto se basa en la intención de traducir la persona entera toda su vida a valores puramente comerciales. El hipercapitalismo también disuelve por completo la existencia humana en una red de relaciones comerciales. Hoy ya no queda ningún ámbito vital que no se someta al aprovechamiento comercial. El hipercapitalismo convierte todas las relaciones humanas en relaciones comerciales, le quita al hombre su dignidad y la reemplaza completamente por el valor mercantil. El mundo se ha convertido hoy en unos grandes almacenes. ¿Abriría la Unión Europea en cuanto que grandes almacenes europeos espacios para los refugiados? Los refugiados no tienen sitio en unos grandes almacenes. Alemania solo puede afirmar como una nación cultural guiada por la razón si se rige consecuentemente por sus valores morales, como la dignidad humana. No solo estamos obligados a la solidaridad o a la compasión, sino sobre todo a la razón. La razón es mucho más estable y fiable que la mera compasión. La crisis de refugiados sería para Alemania incluso una gran oportunidad histórica de mostrarse ante el mundo como un país moralmente maduro y confiable en el que impera la razón. Todo populismo en relación con la crisis de refugiados es una traición a la razón. Incluso políticos como Víctor Orbán renuncian por completo a la razón y vuelven a degradarse a aquellos monstruos europeos, y en los ultraderechistas que agreden a los refugiados y que recurren sin ningún recato a la violencia, se manifiesta justamente, como diría Kant, la brutalidad, la tosquedad y la degradación bestial de la humanidad. En el apéndice sobre la paz perpetua, titulado Sobre la desaveniencia entre la moral y la política en relación con la paz perpetua, al que hasta ahora se ha prestado poca atención, Kant hace hincapié en la necesidad de unificar la política y la moral. La moral es para Kant la quinta esencia de leyes que hay que obedecer a toda costa. La verdadera política no podría dar ningún paso sin haber acatado previamente la moral. También hoy sigue habiendo una gran desaveniencia entre la moral y la política, por cuanto que esta última no se somete a las leyes de la razón, sino solo a los imperativos económicos. La economía no es una categoría de la razón. La moral es sustituida por la doctrina de la astucia, por una teoría de máximas orientada a escoger los medios más idóneos para sus intenciones calculadas en función del provecho. Niega que haya en general una moral. Diciéndolo en el lenguaje de la teoría de sistemas de Luhmann, la política se atrofia hoy en un sistema parcial cuyo medio es el poder, mientras que la economía se desarrolla hasta convertirse en un supersistema que incorpora en sí todos los ámbitos sociales como sistemas parciales suyos. Incluso el sistema de la moral parece haber sido incautado por aquel supersistema, pues un poco de moral se vende hoy muy bien. La política como sistema parcial sometido apenas puede influir en el sistema de la economía a causa de su total dependencia de ella. La posibilidad de actuar que se da dentro del sistema parcial de la política se reduce a la mera conservación del poder. Por eso se aplican todos los medios para mantenerse en el poder. Una visión puede representar incluso un obstáculo para la conservación del poder. La política tendría que someterse de nuevo a los resortes de la moralidad y a sus valores, tales como la solidaridad, la justicia y la dignidad humana. Para eso sería necesario refrenar el poder del dinero, la hegemonía del capital o al menos relegarlo. Una política carente de toda moralidad degrada a la Unión Europea a un mercado o a unos grandes almacenes donde impera una justicia cada vez mayor. Pero unos grandes almacenes no son un hogar hospitalario. Es necesario que Europa se alce por encima del espíritu comercial, del interés propio y que se muestre como un hogar hospitalario.